Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.567, 3.582, 3.583, 3.655, 3.584, 3.627 y 3.634. Requerimientos todos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la Ley sobre Control de Armas. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Estos requerimientos han sido deducidos por don Miguel González Retamal, en el rol 3.567, doña Nera Vega Bobadilla, en el rol 3.582, don Luis Salazar Merino, en el rol 3.583, don Urbano Almuna Guerrero, en el rol 3.655, don Fernando Rojas Cruz, en el rol 3.584, don Víctor Pereira Catalán, en el rol 3.627, y don Esteban Rodríguez Muñoz, en el rol 3.634. Los cuatro primeros roles referidos son relativos a la impugnación únicamente del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, que establece las penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, precepto que dispone que el tribunal no podrá decretar la aplicación de penas sustitutivas a las privativas, entre otros en los casos de diversos delitos que se consignan de la Ley 17.798, situación en la que se verían los requirentes. En las tres causas restantes se impugna, además del artículo primero, el artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798 sobre control de armas, que ordena al sentenciado penal no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos aludidos lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Las 7 causas fueron admitidas a tramitación y declaradas admisibles por la segunda sala de esta magistratura y oportunamente, en cuanto al fondo, evacúa traslado al Ministerio Público en 6 de las 7 causas, excluida el rol 3.655. En cuanto a las gestiones judiciales, conforme consta en los antecedentes respectivos, cabe consignar que en el caso del rol 3.567, el señor González se encuentra formalizado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, partes y piezas prohibidas, y por el delito de tenencia ilegal de municiones en causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto. En el rol 3.582, la señora Vega se encuentra condenada con fecha 13 de febrero de 2015 por el segundo Juzgado de Garantía de Santiago como autora del delito de porte ilegal de arma de municiones a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, en la cual no se le confirieron beneficios. Luego interpuso recurso de nulidad, el cual quedó ejecutoriado, fue rechazado y quedó así ejecutoriada la sentencia, y luego, en una audiencia efectuada el 22 de mayo, solicitó penas como sustitución de penas respecto a la remisión condicional o la libertad vigilada. De ello no se dio lugar por el juez de garantía y se encuentra actualmente pendiente en apelación dicha gestión ante la Corte de Santiago. En el rol 3.583, el señor Salazar se encuentra acusado en gestión siguiente ante el Juzgado de Garantía de los Andes por el delito de contrabando aduanero y de posesión, tenencia o porte ilegal de arma de fuego, solicitando al Ministerio Público las penas de 3 años de presidio menor en su grado medio y de 5 años de presidio menor en su grado máximo, respectivamente. En el caso del rol 3.655, el señor Almuna se encuentra acusado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y por el delito de tenencia ilegal de municiones, solicitando al Ministerio Público las penas de 7 años de presidio menor en su grado mínimo y de 2 años de presidio menor en su grado medio, respectivamente. En el caso del rol 3.584, el señor Rojas se encuentra acusado por el delito de porte ilegal de arma de fuego artesanal, solicitando al Ministerio Público la aplicación de 5 años de presidio menor en su grado máximo. En el caso del rol 3.627, en causa pendiente ante el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua y pendiente de juicio oral, se encuentra acusado el señor Pereira por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y de tenencia ilegal de municiones, solicitándose las penas de 3 años y 1 día y de 541 días respectivamente. Y en el rol 3.634, el señor Rodríguez se encuentra acusado en causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Temuco por los delitos de disparo injustificado de arma de fuego, de daños y la falta de lesiones leves. El Ministerio Público ha solicitado las penas de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y de 1 utilidad tributaria mensual, respectivamente. En cuanto al conflicto
se afirma en primer lugar la contravención del artículo 1 de la Constitución en cuanto el Estado debe propugnar a que las personas nazcan libres e iguales en dignidad y derechos, dignidad que se vería afectada en la especie. También se contraviene el principio de igualdad ante la ley porque hay una diferencia de trato respecto a otros delitos que no descansan estándares de razonabilidad suficientes, y el 19, número 3, en relación con el debido proceso, puesto que un procedimiento racional y justo debe fundarse en penas proporcionales correspondientes entre la gravedad del hecho y el sujeto activo, lo cual no acontecería en estos casos. Se concluye que el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216 vulnera el derecho del juez al debido, vulnera el debido proceso al limitar la facultad del juez para optar en la fase de ejecución de la condena por la pena más idónea y en su evento por la sustitución de las penas privativas de libertad. Y asimismo el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, en las tres causas en que se ha impugnado, atentaría contra el debido proceso al limitar la capacidad del juez de la instancia para determinar la pena conforme a la ponderación del antecedente de cada caso particular y las características del sujeto penalmente responsable. El Ministerio Público formuló observaciones en los siguientes términos. Respecto a las 6 causas en que se formuló observaciones, en 5 de ellas, salvo la causa rol 3582, en lo que concierne al artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216, solicita que se resuelva el asunto conforme a derecho y al mérito de los antecedentes. En la causa 3582 pide el rechazo conforme se dirá. Y en segundo lugar, respecto a las causas 3.584, 3.627 y 3.634, en que también se solicitó la inaplicabilidad del artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, el órgano persecutor fiscal solicita el rechazo de los 3 requerimientos en esta parte. En este último punto, señala que conforme a la historia del precepto se aprecia que se pretendió evitar importantes rebajas judiciales de la pena más allá del marco abstracto de los tipos penales, intentando de este modo el legislador entregar una respuesta punitiva más severa a cierta clase de delitos. No se vulnera el debido proceso ni se aprecian discriminaciones, ni se contienen los requerimientos un punto de comparación al efecto que podría determinar una discriminación arbitraria por la aplicación de esta norma a los requirentes. Y finalmente se señala que la norma no afecta las potestades del juez del fondo para determinar la pena, lo cual no obsta que los grados de aquella sean un asunto cuya definición corresponde al legislador. El juez del fondo puede a todo evento ponderar y juzgar conforme a las características del caso y del sujeto concernido. Ahora bien, respecto a la causa 3582, el Ministerio Público solicita el rechazo también del artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216. Ello entendido que en este caso particular la situación difiere de las demás causas, pues se trata de que la requirente doña Nora Vega ha sido condenada por sentencia de 13 de febrero de 2015, que se encuentra firme y ejecutoriada, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo como autora del delito de porte de municiones y ordenando el juez el cumplimiento de la pena privada de libertad efectiva. Luego, no obstante existir en este caso una sentencia firme y que la requirente no ha cumplido, además, según consta los antecedentes, ningún porcentaje de la pena, ha pedido al segundo juzgado de garantía de Santiago que modifique la condena confiriéndole la remisión condicional o la libertad vigilada conforme al artículo 33 de la Ley 18.216. Esto es la hipótesis de las penas mixtas. Esta solicitud fue rechazada por el juez de garantía y se encuentra pendiente de apelación, como se señaló. Se señala entonces que no procede en la especie beneficio alguno, además porque dentro de las exigencias del artículo 33 está el cumplimiento por lo menos de 1/3 de la condena, lo cual no acontece en la especie, y además habiendo sentencia ejecutoriada a firme precedente, no es aplicable el artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216 ni producirá efecto alguno una eventual declaratoria de inaplicabilidad. Traídos los autos en relación, se han agregado para su vista en esta sesión de pleno, señor presidente, se han anunciado en forma para agregar los abogados representantes de 5 de los requirentes y del Ministerio Público. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Entonces, por el requirente en la causa rol 3567, tiene la palabra don Jorge Valladares, hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente. Con su venia, comparezco ante este excelentísimo tribunal en representación, como se ha señalado, de don Miguel Abraham González Retamal, quien a la sazón tiene 30 años de edad y se trata de un comerciante de ferias libres de la comuna de Puente Alto y que en el mes de noviembre fue detenido en razón de habérsele imputado la tenencia a su respecto de una serie de elementos que están descritos en nuestro requerimiento y que según la imputación formulada por el Ministerio Público correspondería a los delitos y a hechos
que serían de su autoría. Ahora, dentro de esta apretada síntesis, lo que importa a esta parte hacer presente tiene que ver precisamente con reproducir los elementos en relación a cuáles son las normas infringidas en relación con el conflicto de constitucionalidad, y creemos claramente y que se explica de manera suficiente en términos de la transgresión que estimamos nosotros por esta vía de impugnación del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, en primer lugar, de la norma contenida en la Constitución sobre que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, contenido desde luego en el artículo primero, y por cierto también en el artículo 19 en su circunstancia tercera, en cuanto a la igualdad de la ley y al derecho a un juicio razonable y justo, un juicio y una investigación razonable y justo. Creemos que en el tratamiento abordado en relación con la aplicación de la ley, particularmente de la norma que nosotros impugnamos, se genera un conflicto que tiene que ver con el juicio de igualdad. ¿Y por qué lo planteamos así? ¿Por qué creemos que es importante aterrizar nuestros argumentos en relación con ese punto? Desde luego porque tratándose del monopolio exclusivo del ejercicio de la investigación y de la persecución en manos del organismo autónomo como es el Ministerio Público, queda de resorte de él elegir entonces el estatuto aplicable y por lo tanto algo que en algunas circunstancias pudo haber sido constitutivo de un delito de robo en el cual se va a subsumir una conducta que podría ser de tenencia de armas y respecto del cual a lo mejor no entraría en la hipótesis de aplicabilidad de la norma que estamos impugnando, sí lo es porque en definitiva se termina utilizando un estatuto que en este caso evidentemente lo hace aplicable a su respecto y que sería básicamente el de los delitos contenidos en la ley 17.798. Eso desde luego tiene que ver o impacta en la expectativa razonable de un juicio que tiene cualquier justiciable en términos de que sobre la base de su conducta pueda acceder a una pena, entendiendo que evidentemente estamos hablando o instalados en particular a su respecto del juicio de culpabilidad. Entonces, cuando uno dice cuál es la expectativa razonable que tiene una persona de ir a un juicio, es porque tiene una expectativa de absolución. Pero si la absolución se confronta finalmente con una expectativa de condena, y esa condena en definitiva no va a tener ningún beneficio real en términos de la posibilidad, por ejemplo, de una salida negociada en relación con los hechos que conforman la imputación, habida consideración de que la expectativa es finalmente la misma y es excesiva a su respecto, bien parece que no vale la pena ir a la búsqueda de ese juicio, entendiendo, como digo, que los presupuestos que se están exponiendo podrían llevarlo en definitiva a un ejercicio innecesario del acto jurisdiccional de juzgamiento. Por otro lado, no hay que perder de vista que se trata de un delito formal, y un delito formal que en tanto tal uno tampoco puede delimitar en qué momento dejó de aplicarse el estatuto, que tiene que ver con otro componente que no es con el juicio de culpabilidad ni es con el reproche penal, no es con la conducta, sino con un elemento que dice relación donde sí todas las personas entran de lleno en plano de igualdad, y es respecto de quienes resultan condenados a propósito de cualquier enjuiciamiento en materia criminal. Una persona que pudo haber, en el supuesto, no digo que sea así este caso, pero si se estimara que mi representado cometió el delito de tenencia, este delito se ha prolongado en un tiempo determinado, pero que no se logra establecer si ese estatuto era o no aplicable con anterioridad a la fecha en que se decidió modificar la ley. Y aquí, lamentablemente, no sé si soy claro en el punto, pero evidentemente en la línea de tiempo una misma conducta estuvo incriminada de una manera, sigue incriminada de la misma manera, pero la posibilidad de acceder no tiene que ver con la conducta, sino que tiene que ver con un componente más bien de orden criminológico. Entonces, algo que pretendió hacer el legislador a nivel de política criminal está finalmente incidiendo en un elemento que tiene que ver con los fundamentos criminológicos de la conducta y de la reinserción social de los condenados. Desde esa perspectiva nos parece que la reacción que se propone penal, trasladarla al ámbito de la ley 18.216 excede evidentemente el marco de razonabilidad, y es ahí donde hemos querido poner el punto de nuestras alegaciones, entendiendo por lo demás que se me ha agotado el tiempo, excelentísimo tribunal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por el requirente, entonces, la causa rol 3.582, don Alejandro López del Campo, está por 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, su señoría ilustrísimas. Estoy reclamando por este recurso de inaplicabilidad respecto de una norma que contraviene
todas las disposiciones legales que en nuestro estatuto jurídico existen vigentes. Contextualicemos en 2 minutos. Mi representada fue condenada a 61 días por un delito de tenencia de municiones. Su pololo le dejó las municiones en su auto. Se fue el pololo y la descubrieron con las municiones. 61 días que el Tribunal de Garantía determinó de pena efectiva, es decir, que tendría que cumplirlas en la cárcel. Estamos reclamando por un recurso de apelación que está pendiente, pero ahora estamos en un recurso de inaplicabilidad. ¿Cuál es el fondo del tema? Igualdad ante la ley, proporcionalidad de la pena impuesta. Igualdad ante la ley, muy simple. Sabemos que existe una ley de control de armas, que ustedes como Tribunal Constitucional han declarado en varios fallos, que está en mi recurso, que no corresponde. ¿Ah? Inconstitucional. Eso significa de que hay una disposición legal en la ley 18.216 en relación con la ley de control de armas que no compagina, que no es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. Igualdad ante la ley, manejo en estado de ebriedad. Tiene derecho a una pena sustitutiva. Y mi clienta, 61 días, tiene que cumplir con pena efectiva. Señores ministros, ustedes están por sobre toda la estructura jurídica de nuestro ordenamiento. No puede ser posible. No es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad del Poder Judicial, estoy claro. Pero en fin, tengo la jurisprudencia, ustedes la tienen en el recurso, en donde se establece que esta ley de control de armas no es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. Igualdad ante la ley. Si un señor, que tampoco quiero estigmatizarlo, un señor que conduce en estado de ebriedad tiene más derechos que una muchachita que el pololo le deja unas municiones en su auto. 61 días y tiene que cumplir pena efectiva. Voy al otro elemento. Proporcionalidad de la pena. Es justo que si una sentencia del juzgado de garantía la sanciona 61 días de pena efectiva, ¿deba cumplirlo en la cárcel? Creo de que no hay ninguna relación con el hecho punible y con lo que significa una pena efectiva de cumplir 61 días en prisión. Y hay otro elemento, porque si ella dice, claro, cumplo 61 días, pero ese no es el tema. El tema aquí se relaciona directamente con la igualdad ante la ley. No podemos concebir dentro de lo que yo estoy planteando, ustedes son los señores ministros, no podemos concebir que una pena que casi es falta, porque son 61 días, si fueran 60, es una falta, tenga que cumplirla en la cárcel. Por algo, como le dije y como le interpreté a los señores ministros, que fue un hecho acontecido, da lo mismo, pero eso es el tema. El tema de fondo, que aquí hay se vulnera el principio de igualdad ante la ley y la proporcionalidad de la pena. Gracias, señores ministros. Gracias a usted. Por el requirente en la causa 3655, alega don
Luis Madariaga Mendoza, también hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, excelentísimo presidente. Más allá de los fundamentos normativos o doctrinarios de la inaplicabilidad que se solicita, voy a solicitar se tenga presente en estos antecedentes que efectivamente existe una formalización y ahora ya acusación. A la sazón de la presentación del requerimiento había una formalización, pero ya hay una acusación presentada y audiencia de preparación fijada para el día 3 de octubre del presente año. Sin perjuicio de aquello, la acusación reproduce más o menos lo que se señaló en el recurso como hechos de la formalización. No hay cambios sustanciales, más bien es una reproducción de los primeros. Y en aquello se establece que dentro del marco de una investigación y producto de una orden expedida por el 12 Juzgado de Garantía de Registro, se sorprendió al acusado ahora, requirente, manteniendo en su poder una cantidad de cannabis sativa que a juicio del Ministerio Público es calificado como delito del artículo 3 de la Ley 20.000 y además fue sorprendido en su poder 11 cartuchos calibre 32 y 7 cartuchos calibre 36. La droga arrojó un peso de 376 gramos de cannabis sativa. Esos son los hechos que han sido calificados como tráfico del artículo 3 y tenencia ilegal de municiones de la ley sobre control de armas. Por cierto, el requerimiento se basa incluso, en el peor de los casos, frente a una hipótesis de condena por ambos hechos. Pues bien, si no existiera condena por ambos hechos, la sustancialidad de esta petición o de esta inaplicabilidad se sustenta por la pena aplicable al delito de tenencia ilegal de municiones. Ya sabemos, al menos un mínimo de 541 días de presidio menor en su grado medio, toda vez que no estamos solicitando la intervención o la inaplicabilidad del 17b de la Ley sobre Control de Armas. Y aún en el caso de condena por el delito de tráfico, suponiendo que no es recalificado a microtráfico, y teniendo presente que resulta perfectamente plausible pensar en la concurrencia de dos atenuantes, entre ellas irreprochable conducta anterior, más colaboración sustancial, es posible divisar un escenario en que la pena probable en el peor de los casos, ¿cierto?, sea una pena de presidio menor en su grado máximo, 3 años y 1 día, la que acompañada de la pena por el delito de municiones, harían, ¿cierto?, o su sumatoria harían encuadrarse, ¿cierto?, la cuantía de estas penas dentro de la hipótesis de las penas sustitutivas. Por lo tanto, sea que tengamos condena por delito de tráfico, microtráfico, o que no las tengamos, entendemos que esta circunstancia de todas maneras habilita, en cuanto a la sustancialidad, para emitir un pronunciamiento de inaplicabilidad. Este pronunciamiento se basa en lo ya señalado en relación con normas que se encuentran infringidas y que se encuentran detalladas y desarrolladas en el recurso. No voy a ahondar más sobre ese tema. El recurso sí contiene también un juicio, ¿cierto?, de ponderación o de desigualdad. Dije también efectivamente que en este caso estamos frente a una persona que tiene irreprochable conducta anterior y en ese sentido creemos que existen motivos plausibles, además de los ya señalados, ¿cierto?, para declarar la inaplicabilidad del precepto que prohíbe la aplicación de penas sustitutivas respecto del acusado en esta causa. Solicito, por ende, se acoja el requerimiento y termino con esto mi presentación. Muy bien, muchas gracias. Les pido a los señores abogados, por favor, que dejen los escritorios para que accedan los colegas siguientes. ¿Sí? Por los requirentes, las causas roles 3.583 y 3.584, alega doña Francisca Eresi Cajardo, hasta por 5 minutos. Adelante, colega. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública comparece en representación de don
Luis Armando Salazar Merino y don Fernando Nicolás Rojas Cruz, a fin de que este excelentísimo tribunal se sirva a declarar inaplicables las disposiciones que se señalarán, por cuanto estimamos que vulneran garantías constitucionales que se encuentran establecidas en favor de nuestros representados en las causas que se sustancian en su contra. En el caso particular de don Luis Amador Salazar Merino, se solicita se declare inaplicable la norma del artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216, y respecto de don Fernando Nicolás Rojas Cruz, esa misma norma en conjunto con la norma del 17b, inciso 2 de la Ley de Control de Armas. Se estima que estas normas vulneran las garantías constitucionales contempladas en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, la dignidad de la persona humana, la igualdad entre las personas, la igualdad ante la ley, en el sentido de lo que se refiere al principio de no discriminación arbitraria entre personas que se encuentran en una situación similar. También el debido proceso en su dimensión del derecho a un racional y justo procedimiento, particularmente en lo que dice relación con el principio de proporcionalidad que debe existir en las penas que el juez considere respecto de las conductas que se despliegan por parte de los hechores. En los casos particulares, don Luis Amador Salazar Merino se encuentra acusado, pendiente su audiencia de preparación de juicio oral, por dos ilícitos. Esto es por el delito del artículo 13 de la Ley de Control de Armas y un delito aduanero, toda vez que al momento de cruzar el paso fronterizo Los Libertadores en la ciudad de Los Andes, fue sorprendido con un revólver marca Pasper, modelo Bagual, calibre 22 largo, con el número de serie borrado, sin declarar dicha arma y sin pagar los derechos aduaneros que correspondían por dicha especie. Es por eso que se ha acusado por estos dos ilícitos, se encuentra pendiente la audiencia de preparación y le favorece a mi representado la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. En el caso de don Fernando Nicolás Rojas Cruz, él se encuentra acusado también por delito contemplado en el artículo 14 de la Ley de Control de Armas, por porte ilegal de arma de fuego prohibida. Se encuentra con audiencia de preparación de juicio oral pendiente y se le reconoce irreprochable conducta anterior. Entendemos que respecto de estos dos casos, las normas que se impugnan vulneran gravemente los principios que se han indicado que están en las garantías constitucionales invocadas y que desmedran el poder del juzgador en cuanto a determinar la pena proporcional, idónea y necesaria. Es del caso que mis representados gozan de irreprochable conducta anterior y durante la audiencia de juicio oral se puede configurar una segunda atenuante, como puede ser una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, y en ese sentido el juzgador no podría aplicar las normas, en este caso, del artículo 68 del Código Penal, que permite rebajar la pena en grado, existiendo dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante. Además, gozando ambos de irreprochable conducta anterior, el juez se ve impedido de ponderar los antecedentes que puedan ser aportados por la defensa para otorgar una pena sustitutiva, teniendo mis representados no teniendo ningún contacto con el sistema penal y siendo posible otorgarle una pena sustitutiva para evitar los efectos criminógenos de la privación de libertad. Por ello es que entendemos que las normas impugnadas en cada caso vulneran, en este caso, las garantías judiciales que ya se han indicado, particularmente en lo que dice relación con el principio de proporcionalidad, pues no se podrá determinar la pena justa en relación con la conducta desplegada por cada uno de mis representados, a menos que se declaren inaplicables dichos preceptos. El Ministerio Público en las causas roles 3.582, 3.584, 3.627 y 3.634, alega don Hernán Ferrera Leiva, también por 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Por la parte del Ministerio Público, en las causas que corresponden a los roles mencionados, en los tres últimos en particular, 3.584, 3.627 y 3.634, pedimos, de acuerdo a las numerosas sentencias dictadas por este tribunal y los argumentos expuestos también en nuestras contestaciones, que se desestimen
los requerimientos dirigidos, o en la parte que se dirigen contra el artículo 17b de la ley 17.798, y en lo demás que se resuelva conforme a derecho. Respecto del rol 3.582, este es un requerimiento que está únicamente dirigido contra el artículo primero de la ley 18.216. Nuestra parte ha hecho oposición a dicho requerimiento, fundamentalmente haciendo ver en esta etapa que este requerimiento omite completamente algún elemento que pueda vincularse con el caso que concretamente o en el que concretamente se pretende incidir. Y esto fundamentalmente porque la cuestión que aquí se pretende traer a discusión corresponde a una causa penal que, más allá de las conjeturas, ¿no es cierto?, de alegaciones que uno pretende hacer ahora, se encuentra terminada por una sentencia definitiva ejecutoria del año 2015. Efectivamente, las sentencias de 13 de febrero del año 2015 son hechos que ocurrieron unos días después de que entrara en vigencia, de hecho, la reforma aquí aludida, y esa sentencia quedó en definitiva ejecutoriada. ¿Qué es lo que ocurrió después, el año 2017? Se pide por parte de los requirentes de inaplicabilidad que se sustituya la pena, derechamente, ¿no? Y efectivamente hay un debate en la audiencia pertinente acerca de si actualmente esto pudiera ser posible en atención a lo dispuesto en el artículo 33 de la mencionada ley. Pero lo cierto es que lo que derechamente se solicita en este caso es que se conceda una pena sustitutiva. Y lo que nosotros estamos contestando para pedir que se rechace este requerimiento es sencillamente que esa decisión está concluida en todas sus etapas de revisión, y que incluso si pretendiese tratar de resolverla dentro de lo dispuesto en el artículo 33, esto tampoco resulta posible. Tampoco resulta posible porque, en efecto, el procedimiento establecido en la ley para lo que se denominan las penas mixtas, ¿no es cierto?, es un procedimiento que está establecido para cierto tipo de sanciones y para eventualmente sustituirlas por cierto tipo de penas sustitutivas. Las sanciones, lo dice la ley con mucha claridad, la posibilidad de la pena mixta corresponde a casos en que se hubiese impuesto una pena de 5 años y 1 día y se sustituye en ese caso, una vez que se ha cumplido un cierto porcentaje de la pena, por una libertad intensiva, libertad vigilada intensiva. Ninguno de esos escenarios es posible acá, como ya se sabe, la condena en este caso es porte de municiones. De acuerdo a la sentencia, quisiera rectificar en alguna medida, esta persona efectivamente fue sorprendida junto con otro y un tercero que se dio a la fuga en una camioneta a las 3 de la mañana y en la camioneta se encontraron las municiones. Y están condenados por ese hecho. Pero en lo que, volviendo a nuestro reclamo, lo que queremos sencillamente hacer ver es que la sentencia se encuentra ejecutoriada, la decisión respecto a las penas sustitutivas se encuentra ejecutoriada y el caso concreto no atañe siquiera a la hipótesis del artículo 33, puesto que lo excede en todos sus extremos. No corresponde ni la pena en que son posibles la pena mixta, y menos resulta razonable pensar que en ese caso sería procedente una libertad vigilada intensiva. Por estas razones hemos dicho en nuestra contestación que el requerimiento se exime completamente de hacer o de atender en forma adecuada a las circunstancias del caso, y por esa razón no es más que un análisis en abstracto de la norma que no está más bien orientado a resolver una problemática constitucional en el caso concreto, motivo por los cuales solicitamos que se rechace también ese requerimiento dirigido contra la norma de la ley 18.216. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿hay preguntas que formular? Ministro, señor Letelier. Gracias, presidente, por su intermedio. A los abogados, precisamente de la 3582. ¿Cuál es la gestión pendiente en este caso? Señor abogado, ¿cuál sería la gestión pendiente? Nosotros tenemos que un recurso Está en de apelación. apelación. ¿En apelación de qué, señor abogado? Una pena sustitutiva. 61 días fue condenada y yo apelé respecto de que no le dieron la pena sustitutiva. Sí, hubo una audiencia donde se pidió esta sustitución,
ahora el año 2007, la pena ya, o sea, la condena sabemos de 2015, hubo una audiencia, el tribunal lo desestimó, dando cuenta que estaba ejecutoriada la... ¿Qué desestimó? Desestimó una petición de que se modificara la sentencia en la parte que se refiere a pena sustitutiva para que le fuera concedida una remisión condicional. Correcto. El tribunal no accedió a una pena sustitutiva. Y eso está apelado. Ese es y la gestión pendiente es el recurso de apelación sobre ese punto. Ya, muchas gracias. Gracias, señor. Ministro García. Sobre este mismo punto, bueno, primero esa apelación está basada en qué fuente legal. ¿Es las reglas generales del Código o es la apelación de la Ley 18.216? Y la segunda pregunta es que si la aplicación del artículo 33 se configura como una base determinante para la definición, parece ser que el argumento tiene que ver con reglas de pura legalidad, que no son parte de esta litis constitucional. Esas son las preguntas para... El basamento de la apelación está en el artículo 37, su señoría ilustrísima. La 18.216. 18.216. Es el basamento legal. Sí. ¿Y la otra pregunta? ¿Cuál es la otra pregunta? Sobre la naturaleza de la aplicación de la regla del 33, que sería un conflicto de legalidad en torno al artículo 33 de la Ley 18.216. No es un conflicto de legalidad. Estamos hablando de un conflicto de proporcionalidad de la pena y de la sustitución de la pena. En el fondo, lo que estamos planteando, su señoría ilustrísima, es de que se cumpla una pena de 61 días, que es casi el casi no existe en derecho, pero es una falta, ¿cierto? 60 días. Que se cumpla con un arresto domiciliario, con una remisión condicional, pero no con la pena de cárcel. Los fundamentos ya lo escuchamos. La fórmula que usted quiere es aplicar el 33. No. Remisión condicional Ok. de la pena. Gracias, maestro. Si no hay más preguntas, perdón, Sí. adelante. Sí, señor presidente, gracias. No, brevemente, efectivamente se ejerció la apelación, no hay una norma invocada concretamente para la apelación. Yo entiendo que el juez de garantía la concedió en virtud de lo expuesto en el artículo 37, en razón de que la norma no es suficientemente amplia, me imagino, como para haberla admitido, pero en estricto rigor lo que se planteó en el debate no tenía que ver derechamente con la aplicación de lo dispuesto en el artículo 33, sino que derechamente se estaba viendo se sustituyera la pena. Y de hecho, los argumentos esgrimidos en la instancia pertinente, como el recurso de apelación, son bastante similares a los que están hoy día planteados en este requerimiento. Eso. Si no hay más preguntas, terminada la audiencia.